Yo no escucho nada. Bueno, estimados aprendices, buenas noches. Bienvenidos a la sesión virtual número 1 del curso de gastronomía colombiana. En este caso, veo que solamente está conectada una aprendiz. El caso es Adriana. Adriana, buenas noches, bienvenida. Hola, profe, buenas noches. Bien, estaba esperando, siempre normalmente se hace unos 10 minutos para que la mayoría de las personas se conecten, pero pues por alguna circunstancia solamente está conectado usted. Al igual la sesión se ejecuta de la misma manera y queda grabada para aquellos que no pudieron asistir por algún motivo. Listo, sí, señor. Entonces, Adriana, le pido el siguiente favor y es dejar su micrófono en silencio para que no me genere eco cuando yo esté hablando y cuando necesite hacer uso de la palabra, pues activar la manito aquí en participar, así como lo acabo de hacer yo. Y listo. También informarle que la sesión, como les decía hace un momento, queda grabada. Entonces eso para tenerlo en cuenta. Y también de pronto le pregunto si en este momento usted está viendo una presentación que se llama Guía de Aprendizaje. Quisiera confirmar, por favor, eso. Adriana. Sí, señor, sí lo estoy viendo. Ah, bueno, perfecto. Listo. Entonces, bueno, la guía de aprendizaje número 1 tiene que ver con la semana 1 del curso de formación gastronomía colombiana. Entonces, aquí en este módulo, en esta semana, ¿sí? Lo que nos indica esta guía de aprendizaje es que debemos nosotros como estudiantes, en este caso ustedes como aprendices del SENA, deben reconocer las buenas prácticas de manufactura, teniendo en cuenta la normatividad vigente. Entonces, ya vamos a entrar en detalle en la sesión del día de hoy de qué se trata este concepto de buenas prácticas de manufactura, también conocidas como BPMs, ¿sí? Aquí también se van a tratar conceptos, obviamente, asociados a la gastronomía colombiana en esta semana, pero fundamentalmente con lo que tiene que ver con higiene, manipulación, salubridad, todo lo concerniente a buenas prácticas de manufactura, ¿sí? Todo lo que son seguridad y hábitos en la manipulación de alimentos. Entonces, en lo habitual, en estas sesiones, siempre iniciamos con una descripción general de la guía y luego una inquietud a manera de sensibilización, una pregunta. Entonces, la descripción general de lo que deben hacer o debieron haber hecho más bien en esta semana que está finalizando, esta semana académica. Primero que todo es la actualización de los datos personales en el link pertinente para ello. Esto está ubicado en actividades iniciales. Luego hay un sondeo de conocimientos previos, el cual deben diligenciar todos los aprendices. Luego deben hacer una presentación ante el instructor. En este caso, me presento también en esta sesión. Osvaldo Acosta es mi nombre, instructor del Centro Nacional de Hotelería del SENA, en este caso el curso de gastronomía colombiana. Y deben presentarse en el foro social ante el instructor y ante sus compañeros. Después, se debe verificar, chequear, leer toda la información dispuesta del curso, la información del programa y el cronograma de actividades donde aparecen las fechas. Esto es una sesión dispuesta en la plataforma que se llama cronograma, donde está a manera informativa las fechas de dónde a dónde va cada semana y de la ejecución también de las sesiones en línea, cuáles son las fechas para ello. Bien, seguido a esto, entonces tenemos aquí unas preguntas en torno a la sensibilización. Entonces, hay preguntas
como por ejemplo, ¿cuáles cree que son los factores de contaminación en los lugares donde se expenden alimentos? ¿Cuáles cree que son los factores de contaminación en los lugares donde se expenden alimentos? Entonces, habitualmente, esta pregunta, esta inquietud queda grabada aquí en el chat y los asistentes, bajo su criterio, bajo su experiencia personal, de pronto las vivencias que han tenido, deben contestar esta pregunta. Entonces, en este caso, invito a Adriana que a través del chat conteste el cuestionamiento. ¿Cuáles cree que son los factores de contaminación en los lugares donde se expenden alimentos? Vamos a ver qué nos contesta Adriana. Y ahí interactuamos acerca de ello. Si quiere contestar la pregunta de manera verbal, si quiere escribirla en el chat, si quiere prender su cámara, como usted se sienta más cómoda, lo puede hacer. Bueno, yo creo, para mi criterio, por ejemplo, la contaminación cruzada, de pronto tener como cerca de los alimentos las cosas de aseo, tener lo crudo con lo cocido, como cositas así. Ok, o sea, de pronto cuando menciona contaminación cruzada, de pronto lo ha evidenciado en algunos establecimientos donde uno ve, desafortunadamente, esto acontece que hay de pronto el pollo crudo cerca de las verduras o de las frutas también crudas en la misma tabla. Estos son factores efectivamente de contaminación. Son factores de contaminación también las instalaciones propias, la cercanía con centros de acopio de basuras, de pronto cuando algunas otras fuentes de contaminación o factores de contaminación en los lugares, principalmente siempre hablamos del manipulador como el factor de contaminación inicial. Desafortunadamente es así y es por eso que se le hace tanto énfasis en los distintos cursos de gastronomía, en este caso de gastronomía colombiana, la importancia de las adecuadas prácticas higiénicas de todos quienes interactuamos en la gran cadena alimenticia. Entonces, como usted lo menciona, la contaminación cruzada, sí, efectivamente es uno de los factores más grandes de contaminación que hay. Bien, seguido a esto, entonces sigo con la descripción de la guía antes de hacer la presentación, las dos presentaciones que tengo dispuestas esta noche para ustedes. Y entonces hay una actividad que se llama blog, que se llama seguridad alimenticia. Entonces, de este blog incluso ya he estado verificando algunas evidencias de algunos de los aprendices que ya han establecido este trabajo en la plataforma directamente, que es el camino por el cual se entregan las evaluaciones, evidencias y demás. Entonces, aquí leo un poco cuál es la evidencia del blog. Es un tema de caso en donde se habla del señor Eliseo, que es propietario del restaurante Sabor LPQ, y acaba de recibir la visita del supervisor de higiene y salubridad de la Secretaría de Salud. Seguida esta visita de la Secretaría de Salud, le emiten una notificación de sellamiento para el establecimiento. Entonces, ¿por qué motivo? Porque presenta diferentes situaciones que atentan contra la salud de sus clientes. Esta frase tiene mucho valor, o sea, cuando hablamos que atenta contra la salud de sus clientes, nos introducimos en una denominación bien importante que es que el hecho de manejar alimentos, estamos manejando la salud de las personas, que tiene mucha responsabilidad todo aquello que hagamos bien o mal dentro de la producción de alimentos, expendio, fabricación, transporte, almacenamiento y demás. Y es por eso que en este caso denominado del señor Eliseo,
le generar un sellamiento porque puede atentar contra la salud de sus clientes. Y algunas de las situaciones negativas que se encontró. Entonces encontró residuos orgánicos e inorgánicos que no estaban en su debido depósito, el piso en mal estado, ventanas estaban selladas, refrigerador que se hallaba descompuesto, muy, muy grave porque no se puede mantener la cadena de frío de los alimentos. Y luego, a partir de ello, ustedes los aprendices deben participar en el blog realizando su aporte de la manera como pueden ser solucionados los aspectos negativos mencionados. Esa es una de las actividades de esta semana 1 que está finalizando. A pesar, y esto también lo menciono, me parece importante que todos lo sepan, a pesar que la idea es que estas evidencias se ejecuten semana a semana, entendiendo los tiempos a veces de cada uno de ustedes, yo dejé establecido, digamos, la fecha límite de entrega de estas evidencias hasta la finalización del curso. Estamos hablando del día 18 de julio, ¿vale? Entonces, aún aquellos que de pronto no han diligenciado estas actividades tienen tiempo para que las puedan llevar a cabo, ¿sí? Después hay una actividad que denominamos actividades de apropiación del conocimiento, en donde hay una evaluación. La evaluación es una evaluación de 10 preguntas, una duración de 30 minutos y el aprendiz tiene habilitado 2 intentos para contestar esta evaluación. En el 3.4 hay unas actividades de transferencia del conocimiento, en donde es un caso también, lo menciono, la firma organizadora de eventos LPQ Gourmet se encuentra realizando un proceso de certificación en BPMs, con el fin de garantizarle a sus clientes un servicio de calidad. Es por tal motivo que han deseado contratar a un experto como usted en gastronomía para ayudarlos al logro de sus metas en torno a la certificación y otras labores. Entonces, ese inspector, ese asesor, digamos, va a ser el aprendiz, donde debe identificar un establecimiento con las características descritas, puede ser real o ficticio. Ya han llegado muchísimas evidencias en este sentido. Algunos han ido a establecimientos propiamente dichos en cada una de las ciudades y municipios donde se encuentran y elaboran una lista de chequeo basada en la normatividad vigente. Disponible el material complementario, ahí se encuentra, este es el código del documento y esta es la descripción de todo lo que debe contener esta lista de chequeo. Bien, así finaliza la guía de aprendizaje. Estas son las evidencias, estos los criterios de evaluación y aquí las técnicas e instrumentos de evaluación. Recursos de aprendizaje, alguna terminología que tiene también la guía. Esta guía también la pueden descargar ustedes como aprendices y ahí también van a tener un material importante. Adicional al material descargable, que el contenido del curso y por el hecho de estar inscritos en los cursos del Servicio Nacional de Aprendizaje, pueden acceder a todo el contenido bibliográfico que es de mucha utilidad para su vida gastronómica. Acá los diseñadores del curso. Bien, y de esa manera, esta es la guía de aprendizaje. Bueno, entonces dejo de compartir la guía. ¿Hasta ahí alguna pregunta? No, no, señor, todo claro. Perfecto, Adriana. Mientras voy compartiendo la otra, normalmente les pregunto a nuestros asistentes la ciudad en la cual se encuentra o en qué municipio se encuentra. Bogotá, En Bogotá. Muy bien. sí. Aquí voy alistando la otra presentación. ¿Alguna de las evidencias que les estaba mencionando a todos ya la llevó a cabo? Aparte de actualización de datos, no, señor. Bueno, entonces aún está a tiempo. Son actividades muy sencillas, muy constructivas y pues sí es verdad que fortalecen mucho el conocimiento y ante todo el concepto de esta semana uno que tiene que ver con higiene y manipulación de alimentos, con buenas prácticas de manufactura. Bueno,
Listo. Entonces, ahí le pregunto a Adriana, ¿se está viendo la presentación que dice higiene y manipulación de alimentos? Sí. Sí, sí, señor, sí se ve. Vale, perfecto. Higiene y manipulación de alimentos, la fecha de hoy, aquí mi nombre completo, aquí el centro al cual yo pertenezco, Centro Nacional de Hotelería, y acá el email institucional por si necesitan contactarme, aparte de la parte de mensajería que se encuentra dentro de la plataforma Sayuna. Bien, ¿qué son las BPMs? ¿Qué son las BPMs, Adriana? Son las buenas prácticas para los alimentos. Buenas Exactamente, buena. prácticas que debemos tener como manipuladores de alimentos. Perfecto, así es. Son las buenas prácticas de manufactura y la legislación, la ley, el decreto propiamente dicho, el decreto 3075 del año 1997, las define como principios básicos y prácticas generales de higiene. Principios básicos y prácticas generales de higiene. ¿En dónde? Y aquí hace una gran descripción de toda la cadena, pero es importante mencionar cada uno de los distintos estamentos dentro de la cadena. Entonces, principios básicos y prácticas generales de higiene en la manipulación, en la preparación, en la elaboración, en el envasado, en el almacenamiento, transporte y distribución de alimentos para consumo humano. Tengamos en cuenta que dentro de la gran industria de alimentos hay establecimientos que se dedican a hacer toda la operación, hay otros que de golpe solo envasan, otros solo transportan, ¿cierto? Otros solamente almacenan, que también sucede, pero todos debemos cumplir con quién, con este decreto. ¿No les parece que este decreto yo siempre lo menciono sin ser un libro de cocina, porque no es un libro justamente que le enseña a uno algún plato de la comida colombiana, un sancocho, un ajiaco, una leche asada, de pronto una cazuela de mariscos? No nos habla de ningún plato, pero es un documento, es un libro que en mi opinión, yo digo libro entre comillas, que en mi opinión debería ser el primer libro que debe tener toda persona interesada en estudiar, en aprender los temas de la gastronomía, los temas de cocina, porque nos enseña todo lo que debemos cumplir y que además es de obligatorio cumplimiento en torno a la higiene y la manipulación de los alimentos. Entonces es por eso la importancia de este decreto, el decreto 3075. Si nos devolvemos en el tiempo, hace unos 20 años, uno debía ir a, no sé, al Ministerio de Salud, por ejemplo, a la Secretaría de Salud, a diferentes organismos para que le prestaran a uno el documento y entonces uno le sacaba fotocopia y todo esto. Ahora sencillamente en un buscador desde su teléfono móvil uno busca decreto 3075 y ahí sale el decreto y uno lo descarga y yo le digo por ejemplo, a la industria, a los comerciantes, a las empresas de alimentos, les digo, esa es la copia para la evaluación, porque sencillamente ahí está establecido todo lo que nos va a supervisar eventualmente la Secretaría de Salud cuando nos hace una visita de inspección. Entonces es un decreto muy importante en esta actividad. Entonces, estos principios, prácticas en toda esta gran cadena de los alimentos, con el objeto de qué? De garantizar que los productos se fabriquen en condiciones sanitarias adecuadas y se disminuyan que los que riesgos inherentes a la producción. Eso es la definición. Seguido a esto, y vamos a ver hoy un poquito de historia, vamos a ver un poco de cómo fue que evolucionó todo este concepto. Aquí vemos lo que les estaba mencionando, las prácticas, estas prácticas higiénicas se deben dar ¿en dónde? En la fabricación, en el consumo, en la comercialización, almacenamiento, en el transporte, ¿sí? Complementando un poco la definición, aquí vamos a ver algo de historia, ¿sí? Y aquí pasamos directamente a un poco como esa cadena, esa línea de tiempo, ¿no? Cuando el hombre primitivo, entonces como que sencillamente tenía un parámetro de inhibición o de aceptación, eh,
de los alimentos y era básicamente su olor y su sabor. Cuando habían sabores amargos, cuando habían sabores de alguna manera agresivos, ¿cierto? De ese producto cuando lo llevaba a la boca, entonces aquí donde aparece este hombre primitivo con esa calavera al lado, le indicaba que no lo debía consumir y eventualmente eran productos venenosos. Entonces, es ahí donde inicia como un poco esa clasificación de lo que me hace bien y lo que me hace mal como ser humano. Tiempo después, bueno, la aparición del fuego y con la aparición del fuego, pues entonces se empieza a disminuir de manera considerable la afectación a la salud de los seres humanos, porque eh, aparte de que con la acción del fuego, por ejemplo, las proteínas se hacían de alguna manera más comestibles y más fáciles de masticar, ¿sí? Y ahí ya también fueron cambiando como, digamos, la estructura ósea del ser humano en su parte de la mandíbula y de los huesos de la cara. También ya no tenían tanta afectación en la salud sin saberlo, porque ahí no tenían el porqué de las cosas. eh, Fue apareciendo, digamos, una destrucción de aquellos microorganismos que se eliminan con la acción del fuego, ¿sí? Entonces, aquí ya pasamos a unas civilizaciones un poco más estructuradas, donde se consumían productos que fueron apareciendo por medio de la generación de fermentación. Entonces empieza a aparecer temas como la cerveza, empieza a aparecer el vino, y se dan cuenta que dejando estos productos en un proceso de fermentación, estos productos se conservaban por más tiempo, por largos periodos de tiempo. Y adicional a ello, tenían unos sabores más bien agradables, distintos, y no sabían, pero sí lo sentían, que afectaba de alguna forma su sistema nervioso, porque los tornaba más tranquilos o más alegres, entre otras cosas. Entonces así fue apareciendo también el tema de la comercialización de los alimentos. Ahí ya llegamos y pasamos a un periodo en el cual, eh, digamos, se empezó a industrializar de una forma muy primitiva la comercialización de los alimentos. Entonces, lugares de expendio de carne, pero entonces estos, ya lo vamos a ver más adelante en otras imágenes, estos expendios eran totalmente contrarios a las buenas prácticas de manufactura porque se generaban directamente en la calle de las ciudades más que todo europeas y pues la sangre y las temperaturas y todo esto generaba pues proliferación de microorganismos y aparición de plagas y demás. Y ya bueno, vino un periodo luego de conocer como la estructura química, físico-química y microbiológica de los alimentos y de ahí en adelante pues ya entender que en los alimentos hay unos organismos y unos seres vivos, eh, pero de muy pequeño tamaño y que tenemos que eh, convivir con ellos y entenderlos para poder destruirlos, para poder controlarlos y para eh, no promover su multiplicación. Eso es lo que termina sucediendo. Esto es como una línea de tiempo, como decía. Complementando la misma, lo que les estaba hablando hace un momento, el tema de la prehistoria, la, digamos, prevención que existía en torno a los sabores desagradables, amargos, ¿cierto? O picantes probablemente. En el tema de hace aproximadamente 15.000 años, del tema de los procesos de conservación, entonces aparece un proceso, por ejemplo, como lo es el ahumado, que al tiempo de hoy se utiliza, ¿cierto? Y aparece cuando el hombre primitivo empieza a cazar, y toda vez que caza y genera efectos, procesos de cocción, ¿sí? La aparición del fuego, se da cuenta que el humo, la acción del humo en las carnes hace conservar estas carnes por un tiempo. Entonces aparece todo lo concerniente al ahumado, ¿sí? Lo que les hablaba del descubrimiento del fuego, ¿sí? Entonces, 2 millones de años antes de Cristo. Entonces, se dan cuenta que genera también conservación.
Con los sabores, pues empezó a distinguir los alimentos tóxicos. Parece un tema ahí, toxicidad, aquello que me hace daño. ¿Sí? Pasamos aquí a las antiguas civilizaciones. Entonces ya estamos hablando cuando se inicia el tema del salado como método de conservación, los vinagres, la acidificación, la fermentación alcohólica, ácido láctica y todas las fermentaciones que permiten conservar los productos, los alimentos. ¿Sí? Caso en el Japón, por ejemplo, cuando el pescado crudo que país, una zona del mundo donde su principal producto es el pescado y entonces dijeron cómo hacemos para conservarlo y entonces empiezan a envolverlo en su cereal número uno, el arroz, el cual tiene vinagre y envuelve estas piezas de pescado y a partir de ese método de conservación, muchos años después, ese método de conservación se vuelve un producto mundialmente conocido y un producto gastronómico muy importante como lo es el sushi, que inicialmente fue un método de conservación de pescados. Entonces, el aceite de oliva, se dan cuenta que al adicionar aceite a algunas proteínas y los dejaban en unos lugares, protegían el producto y los conservaban, ¿sí? Cuando con las frutas, por ejemplo, al aplicar procesos de cocción como el escaldado, es decir, el paso de las frutas por eh, un periodo de tiempo muy corto en agua en ebullición y después enfriar, las conservaba por un tiempo mayor. Y de ahí los productos azucarados después, las mermeladas, las confituras, el secado al aire, muy importante en todos los continentes. Desde, ejemplo, aquí en Colombia, la famosa carne oreada, entonces es una carne que es ahumada, pero que también tiene un secado al aire. Entonces pasa como en el caso del Perú, con los ajíes que los ponen en los techos de algunas casas en algunas poblaciones, entonces se llama el ají mirasol, es un ají que está mirando al sol. Eh, entonces empiezan los procesos de secado, como en el caso de Italia con los tomates secos, cortar los tomates muy maduros y sazonarlos y dejarlos a la puesta del sol y ver que se deshidratan y se conservan y cogen unos sabores muy agradables, toman esos sabores por efecto de la deshidratación y de la concentración de esos azúcares y de esa combinación de elementos que tiene el tomate como tal, ¿sí? Entonces empieza lo que es el secado, entonces hablamos de fermentación y entonces en la antigua Mesopotamia, en el 7000 antes de Cristo, la cerveza, entonces descubrimiento muy importante, en el antiguo Egipto, como les hablaba, el salado y el secado, procesos que aún ejecutan, por ejemplo, en el antiguo Egipto, y todavía comercializan de esa manera, el equivalente al pescado seco que popularmente se ve en Colombia aquí, sobre todo en la temporada de Semana Santa. Entonces, esto todo conlleva a la higiene y manipulación de alimentos. Ahora, luego la Edad Media, lo que tiene que ver luego y Renacimiento, entonces siglo XI. Entonces, en el siglo XI, como lo decía, ya aparecen agremiaciones, ¿no? Propiamente dichas, agremiaciones de panaderos, de carniceros, de pescadores. Ya se empiezan como a diferenciar los oficios dentro de la gran industria gastronómica, dentro de la gran cocina, ¿sí? Eh, todo esto conlleva, como lo hablaba también, el tema de los animales, pues el tema de mataderos públicos en condiciones higiénicas inadecuadas, ¿sí? Pasamos a la era moderna y bueno, en la era moderna ya estamos hablando de varias fechas, sucesos y personajes, ¿no? Jon Snow en 1854 identificó el agua de bebida como principal fuente de difusión del cólera. Ya se empieza a identificar que dentro del agua había algo. Algo pasaba, pero todo tiene que ver con la aparición del microscopio también. Ya lo vamos a ver. William Booth en 1856 llega a la conclusión de que la fiebre tifoidea era difundida con la leche o el agua de bebida contaminada. ¿Sí? Garner describió por primera vez una bacteria capaz de provocar una toxinfección alimentaria que después se identificó como la salmonela. Miren, estamos hablando de 1888. Salmonela que aún escuchamos que es una de las problemáticas con el pollo contaminado, pollo
que se maneja mal, o los huevos, o las heces fecales, en fin, de animales y los procesos de, como le mencionaba hace un momento Adriana, de contaminación cruzada y en muchas ocasiones salmonela, una bacteria muy agresiva que genera la enfermedad que tiene su nombre, la salmonelosis. Proviene de la salmonela. En 1896, Van Evergen identificó el Clostridium botulinum como agente causal del botulismo. En el 1914, relación de los estafilococos con las enfermedades alimentarias. En el 45 y hasta el 53 se identifica el Clostridium perfringens como responsable de toxinfecciones alimentarias. Entonces, en el 1945, entonces la FAO, que es la Food and Agriculture Organization of the United Nations, aparece con la legislación alimentaria, estamos hablando del 45, lleva esto al Códex Alimentario del año 1962 y a partir del Códex, entonces ya se desprenden las diferentes legislaciones en torno a los alimentos en todos los países del mundo, particularmente aquí en Colombia. Ahora luego, en el año 71 ya se estaba hablando del HACCP, el análisis de peligros y puntos críticos de control. Por allí aparecen personajes en esta era moderna como Nicolás Appert con la apertización o esterilización, conservar por medio de latas totalmente esterilizadas donde disponemos los alimentos y estos mismos se conservan por periodos muy, muy prolongados. Todos estos fenómenos se dan, como lo decía, con la aparición del microscopio, cuando ya se identifican que hay microorganismos, que hay unos que se llaman bacterias, otros se llaman mohos y otros se llaman levaduras y otros son virus. En fin, acá algo de la literatura que me parece muy importante. Literatura, libros que han de alguna manera involucrado las malas prácticas de manipulación. Entonces, aquí hay un libro, uno que es La jungla, el otro el perfume. El perfume, de mediados del siglo XVIII, hago la descripción, cuando se iniciaron los dolores de parto, la madre de Greñuel se encontraba en un puesto de pescado escamando álbumes que habían destripado previamente. Los pescados seguramente sacados del Sena, un río Sena que cruza por París, aquella misma mañana apestaban ya hasta el punto de superar el hedor de los cadáveres. Son libros que mencionaban malas prácticas higiénicas, por ejemplo. Y este libro, como lo es La Jungla, entonces este es un libro escrito en 1906, o sea, estamos hablando de un tiempo ya muy importante, estamos hablando de prácticamente 118 años, despertó el asombro de los lectores ya que era, digamos, la radiografía de las condiciones de procesamiento de las carnes en la ciudad de Chicago, en los Estados Unidos. Entonces, esto en 1906, Theodore Roosevelt firma la Ley de Alimentos y Fármacos Puros, inspeccionar las empresas de alimentación y obliga a especificar la lista de los ingredientes. Entonces, este libro causó tanto impacto que conllevó a la generación de una ley, o sea, como que generó las alertas para decir, uy, lo están haciendo muy, muy mal en el tema de manipulación de alimentos, con el tema de los cárnicos en la ciudad de Chicago. Entonces, aquí había como una descripción, ¿no? Entonces, todo lo que se hacía con las vacas, con la carne, cómo se sacrificaba en las calles, en fin. Esto lleva a otros fenómenos ya en el año 38, por ejemplo, un suceso muy desafortunado como fue la muerte de 100 personas por consumo de sulfanilamida, que es un medicamento, y esto dio paso a que surgió la Ley Federal de los Alimentos y Medicamentos y Cosméticos en Estados Unidos. Se introdujo el concepto de inocuidad, inocuidad entendido como ausencia de contaminación. Aquí las primeras guías de buenas prácticas de manufactura en el año 62. Como les decía, el tema en el año 45 con la FAO, en el 62 con el Códex Alimentario. Entonces se habla un tema de cooperación entre organismos, de normalización alimentaria, de favorecer los planes internacionales para promover la productividad agrícola,
protección al consumidor, nuevamente el tema de que esto es una cuestión de salud pública, ¿sí? Y todo esto, todo esto nos lleva a nuestro caso. Ya ahí llegamos a nuestro país, en Colombia. Entonces, ¿qué sucede en Colombia? En Colombia, entonces ya llegamos al año 1979, donde en la Ley 9 del mismo año, de 1979, se habla de algo que se llaman medidas sanitarias. Entonces se destina el capítulo quinto para hablar de algo de medidas sanitarias, o sea, ya empieza como a establecerse algo como de atención en torno a la salud pública, en torno a la adecuada manipulación de alimentos. Y no fue sino hasta el año 1997 cuando aparece el decreto 3075, ¿sí? Regulación de actividades que generan factores de riesgo para el consumo de alimentos. Y con este decreto, por muchos años, solamente fue hasta el 2013 que tuvo una actualización. Él sigue siendo vigente, pero tuvo una resolución que es la 2674 del año 2013. Entonces ahí se generan otras disposiciones complementarias a la del decreto que ya venía circulando. Aparecen otros tipos de legislación en torno, por ejemplo, a etiquetado, rotulado de los alimentos, en fin. Entonces ya se van dando otras leyes, normas importantes en torno al cuidado de la salud de las personas, porque al final todas llevan a lo mismo. Bien, aquí algo de bibliografía, el tema del códex, el tema de las guías de BPM, ¿sí? Como decía al inicio de la presentación, pero todas ellas muy fáciles de ubicar, en todo caso por medio de Internet. Y otras de ellas, desde luego, están establecidas dentro de la literatura de la bibliografía que tiene el curso de gastronomía colombiana. Muy bien, antes de pasar con la siguiente presentación, dejo compartir acá. Y escucho a Adriana. Adriana, ¿tenemos alguna pregunta? ¿Está entendido? Sí, sí, señor. Lo que pasa es que yo tenía dos preguntitas ahorita que hablabas con respecto a lo de, bueno, que estamos hablando de alimentos. Tengo dos dudas. La Sí. primera es que se escucha mucho de que no es bueno lavar el pollo antes de cocinarlo. Esa sería la primera, ¿qué tan bueno es? Y la segunda, no sé si tú has visto de pronto, en la época de Semana Santa, que hablabas del pescado seco, aún se Sí. encuentran en muchos supermercados que vas en la puerta, en la entrada, se ve como el pescado así al aire libre. ¿Eso está bien? Bueno, la primera, el pollo sí, o sea, el pollo, yo entre la operación de cocina sí lavo el pollo, eh, ante todo porque hay tres tipos de contaminación, entonces estamos hablando de la contaminación, inicio por la última, digamos la contaminación química. Entonces, en la contaminación química pueden haber sustancias como detergentes, desengrasantes, bueno, cualquier otro tipo de sustancia que pueda estar allí. Inclusive temas de antibióticos, temas bueno, de distinta índole, que muchos de ellos pueden ser hidrosolubles, o sea, se pueden diluir en el agua. De manera que para este caso, el lavar el pollo puede ser muy eficiente para prevenir este tipo de fenómenos, ¿sí? Porque pueden venir algunas sustancias ahí, que pueda que no se eliminen del todo, pueda que no las traiga, porque también hay que decirlo, hay muchos controles en la industria de alimentos, pero y es verdad que algunos o sea, muchos de los productores pues vienen con sus productos, en este caso el pollo, con las condiciones más favorables posibles, pero de manera preventiva se juega. Eso en tema de contaminación química. En el tema de contaminación física, el enjuagar el pollo con agua, desde luego con agua fría y agua potable, hay que decirlo, también es eficiente porque la contaminación física, hablamos de partículas de, entonces una partícula de plástico, un trozo del mismo pollo, incluso a veces dentro del procesamiento pueden venir porque en las plantas de producción de pollo
Se puede tener pollo en línea, una línea de producción de pollo en canal, pero ha podido tener procesos de deshuesado de pollo y tiene trazas de huesos. Entonces esos huesos a veces pueden venir adheridos a la piel del pollo entero si uno compró pollo entero, o muslos de ala, o pechugas, etcétera. Entonces, por efecto de eliminar contaminación física, también es importante de pronto enjuagar el pollo. En la contaminación, que es la tercer tipo, ya hablamos de contaminación química, contaminación física, en torno a la contaminación biológica, pues no es mucho lo que puede hacer el agua, porque cuando hablamos de contaminación biológica, pues estamos hablando de microorganismos, entonces bacterias, mohos, levaduras, parásitos, virus, de manera que ahí no, ahí entra más la acción del fuego, ahí entra más los adecuados procesos de control, pero entonces es por eso que sí está bien, digamos, dar el pollo. Ahora, lo concerniente al pescado, está muy mal. No solo el pescado, hay otras cosas que luego menciono, pero cuando uno ve el pescado, digamos, directamente en exposición al medio ambiente, un producto que va a tener consumo directo, que yo creo que se desestima su peligrosidad en torno que tiene sal. Entonces la sal entonces como que da esa sensación, esa falsa sensación de seguridad, de pronto de pensar que, que va a proteger el producto de cualquier otro tipo de ataque microbiano, y no lo es así. Aquí lo que tiene que haber es una combinación de métodos, y aquí hay un método de conservación que es el salado, pero tiene que ir de la mano con la combinación de las técnicas de empaque, en este caso el empaque al vacío, por ejemplo, para prevenir todo y estar totalmente aislado el producto de aquella contaminación. Pero esto es un ejemplo, y serán muchos otros. O sea, eh, uno muy particular es el caso de los huevos. El huevo debería estar en cadena de frío, debería estar en nevera. No sucede en ningún establecimiento, o en uno, de pronto he visto, pero el huevo siempre está al medio ambiente, y es y es un producto que por su composición nutricional y de humedad es altamente peligroso, y es un producto que, por ejemplo, la cáscara del huevo tiene más de 100.000 poros, poros por los cuales pueden ingresar eh, cualquier cantidad de microorganismos, y nunca se ve custodiado en cadena de frío, que lo necesita. Ahora bien, cuando llega a la casa es lo mismo. A veces las personas suelen llevar el huevo sobre la nevera, en la gallinita de madera, en el utensilio decorativo, etcétera, pero no se lleva a la nevera, que es el lugar adecuado. Ahora hay que sacarlo del cartón, ¿cierto? Hay que ponerlo en un container con tapa y llevarlo a la nevera. Hay que lavar el huevo, pero hay que lavar el huevo antes de utilizarlo. No se puede lavar los huevos para guardarlos en la nevera, porque por los mismos poros que tiene, pues va a tener una complejidad y se van a dañar. Entonces, son muchos, digamos, los ejemplos de malas prácticas. Yo creo que parte de este curso es generar como esa sensibilidad, incrementar, ¿no? Ese sentido agudo de cuidado que se debe tener tanto uno mismo, porque uno es el generador de su producción de alimentos en casa, como, em, como en los diferentes establecimientos donde asistimos. Entonces hay que, digamos, que tener muy en cuenta todos estos factores. Bien, con esto les voy a compartir un tema que, si bien no está dentro de la guía de aprendizaje de la semana 1, me parece muy pertinente que le dediquemos aquí unos minutos extra a lo siguiente que tengo aquí preparado para ustedes, y tiene que ver con, aquí estamos, julio 4 del 2024, sesión en línea 1 también, mi nombre. Adriana, ¿está viendo esa presentación? Sí, sí, señor. Vale, muy bien. Y aquí les voy a hablar algo del manejo del cuchillo. Como lo vieron en la descripción de la guía, no es que esté establecido, pero me parece súper clave que lo tengamos en cuenta. Bueno, entonces entremos en materia. Uso del cuchillo.
Entonces, número uno, muchas clases de trabajo en la cocina son de cortar, picar y rebanar alimentos frescos. Entonces, es por eso la importancia de este elemento, para que es el utensilio número uno que necesitamos en esta actividad. Es el elemento más importante, el cuchillo, versátil en lo que concierne a cortar y picar. Tenemos el cuchillo, es más preciso que una máquina de cortar. También puede llegar a ser, o sea, rápido, tanto como seamos ágiles y que se domine, digamos, esta actividad. Porque digamos que en términos de tiempo versus la limpieza y desinfección de una máquina, es por eso que es mucho más veloz el proceso de cortar con el cuchillo, por lo que conlleva la parte posterior, ¿no?, a la utilización de los mismos. Bueno, para utilizarlo bien, pues tenemos que aprender a afilar. Ya vamos a ver cómo se afila el cuchillo. Desde que el cuchillo esté afilado adecuadamente, es muy probable que tengamos menos accidentes de que cuando el cuchillo está sin filo. Esto suena medio contradictorio, pero es así. ¿Qué pasa? Cuando, ejemplo, estamos fileteando carne, un lomo, un trozo de chatas y estamos sacando corte mariposa y el cuchillo está sin filo. Cuando el cuchillo está sin filo y uno intenta cortar sobre todo esta parte de tendón, de grasa y demás, uno va a hacer demasiada fuerza con la hoja, ¿sí? Entonces es ahí cuando excedemos la fuerza, el producto muy probablemente se salga de su zona de cobertura, pasa por encima de él y llega a las manos, y ahí es donde uno se corta. A veces el cuchillo sin filo, en el caso, por ejemplo, de cortes con frutas, como un melón y demás, uno piensa que un melón, una zanahoria, tiene una textura al ser vegetal que se puede cortar de manera muy fácil, pero lo que pasa es que cuando no tiene mucho filo, el proceso se hace más complejo, el cuchillo tiende a frenarse con facilidad y al frenarse choca y gira, y a veces desafortunadamente gira hacia la misma integridad, hacia la misma mano de uno. Es por eso que lo que se sugiere es siempre tenerlo bien afilado. La importancia de la piedra. Las comercializan, las conseguimos de manera artesanal, de pronto en las plazas de mercado, en un viaje, en alguna zona, en el campo, en fin. Pero una piedra, digamos que es un elemento indispensable para el tema del afilado del cuchillo. También hay afiladores eléctricos, ¿no? En el tiempo de hoy, afiladoras eléctricas que son muy buenas, pero pues si no se usan, también puede dejarlo más que afilado, lo puede dejar totalmente eh, chato, como decimos en la cocina, lo puede dejar totalmente sin filo. Entonces ahí tiene mucho que ver la inclinación. Entonces mantener el filo en un ángulo constante de 20 grados hacia la piedra. Es importante que cuando afilemos el cuchillo, va a tener aquí la piedra. Sobre la piedra tengo el cuchillo, lo voy a tomar con las dos manos y voy a poner un poquito de agua fría. La parte de la piedra con el metal y el agua hacen que la hoja del cuchillo se desbaste. Y lo vamos a desplazar, esta hoja la vamos a desplazar desde la punta hacia atrás, toda la hoja. Es equivocado cuando se concentran las personas en tratar de desbastar, de afilar solamente una hoja del cuchillo. Empiezan a quedar cuchillos como con curvas, con formas y demás porque no se desbastó adecuadamente, ¿sí? Es muy importante que este proceso no sea tan fuerte, tan duro. Es suavemente de cada lado, haciendo el mismo número de veces tanto de un lado como del otro, para que se obtenga un filo uniforme. A veces también se desbasta solamente en un lado y el cuchillo va perdiendo mayor grosor en uno de los dos costados. Y después en el momento del corte no se siente adecuado tampoco. No hay que afilar más de lo necesario, hay que afilar en una sola dirección, ¿sí? Y después que ya hicimos este proceso de pasar el cuchillo por la piedra de afilar, lo termino de perfilar, de obtener un poco de mayor filo en la chaira. La chaira es este elemento metálico con un mango plástico que parece una varilla muy particular, en donde el cuchillo vamos a pasarlo por ahí para que este filo sea aún más
contundente y más liso. Cuando solo lo pasamos por la piedra, a veces la piedra pues es particularmente rústica, entonces pues, genera algunos tipos de filamentos, algunas partículas en el cuchillo, como puntas, como esquinitas, como filos ahí extraños. Entonces, por eso que el proceso de la chaira hace que se termine de pulir este filo, ¿sí? Aquí está la piedra, aquí estamos viendo lo que les estaba mencionando, el tema de la inclinación, cómo vamos pasando de la punta hacia la cola, de la punta hacia atrás, toda la hoja del cuchillo. Esta es una piedra de las que se consiguen comercialmente, ¿sí? Ahí siempre tiene que estar de la mano con el agua. Siempre necesita agua para que se desbaste muy, muy bien la hoja del cuchillo y se pueda afilar adecuadamente. Aquí está la chaira, un poquito la descripción. Simplemente sostener el filo en un ángulo de 20 grados, tal y como con la piedra, movimientos suaves, no afilar más de 5 a 6 veces. Entonces, sencillamente para perfilar un poco más ese filo, ¿sí? Tal cual como lo están viendo en la imagen. ¿Sí? Aquí está. En todo caso, siempre se pasa toda la hoja. ¿Cómo sostener el cuchillo? Una empuñadura apropiada te da el máximo de control del cuchillo. Normalmente el mango indica de la manera en la cual yo tengo que tomar el cuchillo. A veces es muy equivocado que uno toma el cuchillo con la mano completa y se pasa uno hasta la parte metálica. Entonces uno siente como la hoja que le está haciendo presión por acá. Esto es equivocado. La mano tiene que irse hacia atrás, tiene que coger el mango como tal. Hay chefs, cocineros que ponen el dedo pulgar sobre la hoja del cuchillo. Esto, digamos, no es que sea equivocado, a algunas personas les permite tener un mayor control del mismo, pero en el ejercicio más normal y más habitual, simplemente es proceder a envolver con nuestra mano los puntos de contacto que tiene en el mango, que está totalmente diseñado para ello. Este mango tiene que ser desde luego de poliuretano, tiene que ser plástico. Acorde más bien a la legislación, está prohibido el tema del uso de madera, tanto en las tablas de madera como en los mangos de los cuchillos y palas, espátulas y demás. Bien, vuelvo al manejo del mango, incrementa tu capacidad para cortar y la velocidad, el riesgo de accidentes se disminuye, el tipo de empuñadura que se necesita depende del trabajo que se esté ejecutando, porque hay diferentes estilos de cuchillo. Aquí nos hemos centrado en el cuchillo tipo chef, pero para filetear, para despostar canales o cuartos de canal de carne, para cortar papa, el cuchillo de oficio, pelar apio, pelar algunas frutas, el mango, el tomate, en fin. Hay distintos estilos de cuchillo, pero básicamente el principio es el mismo, el de mantenerlo afilado. Aquí, de alguna forma, cómo sostenerlo. Es muy importante este gráfico acá, donde estamos viendo los nudillos del cocinero, los nudillos del chef, que están totalmente adheridos a la hoja del cuchillo. ¿Por qué motivo? Porque estos nudillos le van dando la guía al cuchillo. Estamos viendo acá la imagen. Mano izquierda que está sosteniendo una cebolla, hoja del cuchillo, y mano derecha que que está tomando el mango del cuchillo. Aquí es donde vemos perfectamente cómo la guía la van dando los nudillos. Y hay que tener mucha atención con un dedo en particular, y es este dedo pulgar. Este dedo pulgar que se ve como debajo de los 4 dedos, como sosteniendo la cebolla en la parte de atrás, a veces por situación de reflejo de la naturalidad humana, este dedo intenta salirse hacia adelante, y ahí es cuando se generan a veces algunos cortes en este dedo, ¿sí? No olvidemos que uno corta, nosotros cortamos con el cuchillo cuando deslizamos la hoja del cuchillo propiamente dicha. Es decir, supongamos que este es el cuchillo. Yo aquí hago presión. Yo puedo hacer esto con la hoja del cuchillo y ahí no me corta. Yo solamente corto un producto cuando deslizo hacia adelante o hacia atrás. Eso hay que tenerlo muy en cuenta cuando empezamos a cortar y a picar, que solamente genera un corte es cuando la hoja se está deslizando hacia adelante o hacia atrás. Cuando intentamos cortar hacia abajo solamente haciendo presión,
estamos entre comillas machacando, y eso no es un corte, y eso sí genera mucho más desgaste en la mano, en el codo, en el brazo, y los cortes no son tan bien hechos. Entonces solamente es deslizando hacia adelante o hacia atrás, ¿sí? Acá, algunos cortes básicos, según las formas, ¿sí? Los tamaños, tienen unas denominaciones, ¿sí? ¿Y para qué se generan unos cortes similares cuando estamos, pues, para que se cocinen uniformemente? No sería lo mismo cortar una zanahoria en distintos tamaños, grandes, gruesos, pequeños, julianas muy finas, etcétera, y llevarlos a cocción, pues porque mientras unos están deshaciendo, otros todavía están crudos. Entonces, la importancia de los cortes, pues para tener una uniformidad en la cocción. Por otra parte, mejoran la apariencia del producto. Esto es importante porque la cocina, pues desde luego, también es muy, muy visual, de manera que necesita, digamos, como esa parte de la presentación también de los alimentos, ¿sí? Aquí, permítame un segundo, aquí tengo la presentación. Acá tenemos algunas definiciones muy, digamos, técnicas dentro de la cocina. Mincer, picar, chop, ¿qué quiere decir cada una de ellas? Pues cortar en formas muy finas, cortar grueso, cortar en tiras muy finas. Pero acá tenemos, esta imagen es muy importante. Esta tabla, digamos que está establecida por entes internacionales y no somos, en el caso colombiano, la excepción, los diferentes cortes e incluso sus medidas, ¿sí? Entonces estamos hablando de las julianas finas y los bastones. Cuando hablamos de una juliana fina, estamos hablando de 2 pulgadas de largo por una 16 y una 16 en el cubo. Es decir, esto es una tira muy, muy, muy delgadita. La juliana más delgada, la fine julienne, que esto es juliana fina. En adelante tenemos, por ejemplo, cortes muy importantes, o sea, como que seguramente lo hemos escuchado en algún programa de cocina, en algún libro lo hemos leído, cuando hablan del brunoise o el brunoise, sencillamente, se escribe brunoise, y son estos cubos, en este caso cubos de 3 milímetros, muy pequeñito, ese es el estándar de un brunoise, y un brunoise fino, que es exactamente la mitad, o un dado pequeño, small dice, que estamos hablando de 6 milímetros. Esto es el doble de un brunoise. Un medium dice, que es el doble de un dado pequeño. Estamos hablando de 12 milímetros. Un dado largo de 2 centímetros por todo lado. O torné, que este torné lo hemos visto de pronto en esas papas clásicas en los buffets que hayamos visto con perejil, que le ponen esta papa que la cortan con 7 lados iguales, que queda como un ovoide, como un zeppelin. Entonces ese es el famoso torné. Este paisán que tenemos acá, que son diamantes, básicamente son rombos de vegetales y algunos productos. Tenemos rondel, que son de esos circulitos. Tenemos batoné, que estamos hablando de los bastones, ¿sí? De 6 milímetros el cubo por todos los costados, ¿sí? Pero con el mismo largo, aproximadamente 6 centímetros, 5 a 6 centímetros de largo, ¿sí? Entonces, estos son cortes clásicos que también me parece importante tocarlos el día de hoy. Bien, aquí ya dice gracias. Y aquí dejo de compartir. Y preguntamos acá. ¿Hasta ahí alguna pregunta, alguna inquietud, Adriana? No, no, señor, todo está claro. Bueno, pues Adriana, pues perfecto, de esa manera se finaliza la sesión del día de hoy. El enfoque principal pues tenía que ver con las buenas prácticas de manufactura, con las BPMs, algo pues ya particularmente como iniciativa mía el tema del manejo del cuchillo.
pues estoy atento por los diferentes canales de comunicación, la mensajería interna del curso y demás, en los foros temáticos también de dudas, inquietudes, aquello que pueda ir surgiendo. Y pues la invitación es para ejecutar todas las actividades, propuestas, los foros, todo lo que se tiene establecido entre el curso para que se avance en este aprendizaje. Espero que haya aprendido algo nuevo el día de hoy. Sí, sí, señor. La verdad sí se aprendió bastante. Y si me pudieras hacer el favor y me regalaras nuevamente tu correo, te lo agradezco. Por supuesto que sí, ya mismo lo voy a escribir aquí en el chat para que quede también dentro de la grabación. Ya lo voy a escribir acá. Listo, ahí se fue. Bueno, Adriana, una Listo. feliz noche. Con mucho Vale, gusto. a ti muchas gracias por tu tiempo y tu atención. Vale, estén muy bien. Adiós.